Pedimos apego irrestricto a la Constitución mexicana que establece nuestro derecho a votar y a ser votados. Que se otorguen derechos plenos y no a cuentagotas. Exigimos ya nuestra credencial de elector. Ciudadano presidente del Consejo de Morena, los mexicanos en el exterior, libres, conscientes, informados, patriotas, nos sumamos al proyecto alternativo de nación que usted propone. Sostenemos que solo el pueblo puede salvar al pueblo y confiamos que las formas de lucha y demandas de nuestros paisanos serán parte importante de la agenda de Morena. Por nuestra parte, al igual que Benjolo Campo, José María Mata, Ponciano Arriaga y Guadalupe Montenegro hace más de 150 años, se unieron al benemérito de las Américas, Benito Juárez, para lograr la segunda gran transformación de México. Hoy, los mexicanos, desde el estado de California, desde Estados Unidos, desde todos los lugares del mundo donde nos encontremos, nos sumamos a esta cuarta gran transformación que ustedes encabezan, licenciado. Andrés Manuel López Obrador, sea usted bienvenido a estas tierras californianas. Pero sí es muy importante que nuestros viejitos, los extranjeros, sean mencionados para que sepa el licenciado Andrés Manuel López Obrador que estamos, desde cualquier edad, estamos con él. Amigas, amigos, paisanas, paisanos, me da mucho gusto estar de nuevo aquí en Los Ángeles, en esta asamblea informativa. Primero les agradezco por su asistencia, por participar en este acto. La presencia de ustedes esta mañana es lo más importante. El pueblo es el motor de la transformación. Decía ese gran presidente Benito Juárez, mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país. Decía, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por eso, muchas gracias por estar presentes en este acto. Muchas gracias por no perder la fe, por no perder las esperanzas. Estamos viviendo en nuestro país y en el mundo entero momentos de mucha incertidumbre, de mucha pobreza, de decadencia. Son tiempos de pérdida de fe, son tiempos de tristeza, y muchos se deprimen y optan, deciden hacerse a un lado y dejar de luchar. Por eso es muy gratificante, estimula que haya
con ustedes, que no pierden la fe, que no pierden las esperanzas, que no dejan de luchar para lograr una transformación, para lograr entre todos que las cosas cambien y mejoren en nuestro país y en el mundo. Por eso estamos aquí con ustedes para informarles que hay muchos mexicanos, millones de mujeres, de hombres libres, conscientes, decididos a seguir adelante, a no rendirnos, a no claudicar, hasta lograr el objetivo superior que tenemos de transformar la vida pública de nuestro país. Ese es el propósito, lograr un verdadero cambio, una transformación en nuestro país. Históricamente, ustedes lo saben, han habido 3 grandes transformaciones en nuestro país. La independencia, cuando esos 2 curas extraordinarios, rebeldes, Hidalgo y Morelos, lograron que México se liberara y fuese un país independiente y soberano después de 3 siglos de dominación colonial. También entonces Hidalgo y Morelos lucharon por la abolición de la esclavitud. Esa fue una gran transformación. La segunda transformación importante de la historia de nuestro país fue el movimiento de reforma encabezado por Juárez, por los liberales, porque en ese entonces, como ahora, los conservadores no querían los cambios, fueron capaces hasta de ir al extranjero a traer a un príncipe para que dominara en nuestro país. Solo que los liberales, sus dirigentes, estuvieron a la altura de las circunstancias. Eran hombres que parecían gigantes y supieron resistir, no claudicar. El presidente Juárez inició un peregrinar desde la Ciudad de México hasta esta frontera. Estuvo con su gabinete resistiendo 2 años en lo que antes se llamaba Paso del Norte, que ahora se llama Ciudad Juárez. Resistieron por más de 4 años la invasión extranjera y se logró precisamente por la perseverancia, por no perder la fe en la causa que se defendía. Se logró la restauración de nuestra república y la segunda independencia de México. La tercera transformación que ha habido fue la revolución de 1910, porque Porfirio Díaz se apoderó del gobierno durante 34 años, estableció una dictadura. Y como ahora, desgraciadamente, entregó las riquezas de México, los recursos naturales de la nación a particulares, sobre todo a extranjeros. Se acapararon
privatizaron los ferrocarriles, las minas de oro, de plata, de cobre, se entregó el petróleo y había esclavitud. En el campo eran los hacendados, los amos, y había peones acasillados. Y en las ciudades el trabajador era obligado a laborar 16 horas diarias por 25 centavos. Por eso fue la revolución, con dos demandas: democracia y justicia. La democracia la elaboraba, la demandaba, la encarnaba ese gran dirigente que fue Francisco I. Madero, apóstol de la democracia. Y la justicia la exigían dirigentes sociales como Zapata, como Villa y como muchos otros dirigentes. De modo que han habido tres grandes transformaciones en la historia del país. Lo repito: la independencia, la reforma, la revolución, y nosotros queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Para eso es este movimiento. Para eso es que estamos construyendo Morena, para transformar al país, para hacer historia. No es para buscar cargos públicos. Ese no es el objetivo superior de Morena. Lo que queremos es lograr un cambio verdadero. Lo que queremos es que las riquezas de México se distribuyan con justicia, que alcancen a todos. Lo que buscamos es limpiar de corrupción a México. Lo que buscamos es que se erradique, se nulifique esta monstruosa desigualdad económica y social que prevalece en nuestro país. No queremos que unos cuantos lo tengan todo y la mayoría carezca hasta de lo más indispensable. Por eso es nuestra lucha, para transformar al país, no por cargos. Ustedes lo saben bien. Si fuese por cargos, sería relativamente fácil tener un cargo. Es algo que se puede conseguir sin mucho esfuerzo, con ser medianamente inteligente y con ser un poco lambiscón. Con eso es más que suficiente para obtener el cargo. Pero no es para eso que estamos en este movimiento. ¿O ustedes están en este movimiento porque quieren tener un cargo? Claro que no. Más, insisto, cualquiera podría tener un cargo. Si fuese por eso, ya sería presidente de México. Si les hubiese garantizado a los de la mafia del poder que no iba a cambiar nada, iba yo a ser un pelele, un títere de los que se creen amos y señores de México, sin hacer nada por el pueblo, que hubiesen dejado pasar. No nos hubiesen robado 2 veces la presidencia de la República. Pero no es para eso. Aunque se trate del cargo más importante de la República, lo que queremos es transformar al país. Eso lo tenemos que tener muy presente. Cuando nos pregunten o nos preguntemos por qué estamos luchando, la mejor respuesta tiene que ser
porque queremos cambiar este régimen corrupto, queremos cambiar este régimen de injusticias y de privilegios. Para eso es Morena. Además, tenemos que tener la absoluta seguridad, no estar dudando, titubeando. No hay otra opción, no hay otra alternativa. Tenemos que cambiar este régimen. Si buscamos realmente mejorar la situación económica y social en nuestro país, ya no hay otra opción, no hay otra alternativa. No vamos a encontrar la salida, ni como pueblo ni como nación, si continúa este régimen corrupto. Ya es un régimen podrido, ya no se puede esperar nada bueno de este régimen político anquilosado que tanto daño le hace a nuestro país. Lo estamos viendo, ya no está el PAN en la presidencia, ahora está el PRI, y es lo mismo. Llevan 30 años aplicando la misma política económica. En eso no hay diferencia entre el PRI y el PAN. Se pueden pelear cuando se trata de ver quién va a ser presidente municipal, quién va a ser gobernador en un estado, pero cuando se trata de mantener la política económica que solo favorece a una pequeña minoría, en eso siempre se ponen de acuerdo. No hay ninguna diferencia entre Salinas de Gortari del PRI y Vicente Fox del PAN. No hay ninguna diferencia entre Calderón del PAN y este copetón irresponsable y corrupto de Peña Nieto. Son lo mismo. Tenemos que respetar todos los ciudadanos y respetar a los priistas, a los panistas de abajo, porque no es con ellos, es ellos. Ellos están igual de amodados, igual de desinformados, igual de preocupados, angustiados, como está la mayoría de nuestro pueblo. Pero arriba, que no nos quepa la menor duda, es la misma mafia. No hay ninguna diferencia. Si acaso hay alguna diferencia entre priistas y panistas de arriba, es que los priistas son rateros y los panistas son ladrones. Esa es la única diferencia que puede haber. Ahora con Peña, 1 año, 5 meses, se están profundizando las políticas económicas que se vienen imponiendo desde hace 30 años, desde 1983, las llamadas reformas estructurales. Este tiempo, 4 contrarreformas, 4 golpes a la economía del pueblo de México. Primero, la llamada reforma laboral. Engañaron diciendo que si se reformaba el artículo 123 de la Constitución, que es un artículo fundacional de México, es un artículo que surge de las huelgas de Cananea, de Río Blanco, que surge de la Revolución Mexicana, para garantizar salarios justos, jornadas adecuadas de trabajo y prestaciones a los trabajadores. Pues se decidió que había que reformar el artículo 123, porque eso iba a ayudar a que en México se generaran muchos empleos. Pura mentira.
qué consistió esa llamada reforma laboral? Consistió en que ahora no quieren ni siquiera pagar salario mínimo por 8 horas de trabajo. Ahora quieren contratar por hora 8 pesos la hora, 32 pesos por 4 horas, ni para el pasaje de los trabajadores. Esa es la llamada reforma laboral. La segunda reforma aprobada por Peña Nieto fue la llamada reforma educativa, que no tiene nada que ver con mejorar la calidad de la enseñanza ni con garantizar que los jóvenes puedan estudiar en el nivel superior en las universidades públicas. Esa reforma educativa no es nada para que los hijos de familias de escasos recursos tengan becas y puedan estudiar. No hay nada para que se entreguen de manera gratuita los útiles escolares, los uniformes escolares, para que haya alimentación en las escuelas, sobre todo las regiones más pobres de México. No hay nada para que se deje de rechazar a los jóvenes que cuando terminan la preparatoria y quieren ingresar a las universidades, se les excluye con el pretexto, con la mentira de que no pasan el examen de admisión, cuando eso no es cierto. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo, no hay espacio en las universidades públicas porque no cuentan con presupuesto suficiente. ¿Para qué es entonces esa llamada reforma educativa? Es para afectar al magisterio nacional, para quitarle derechos a las maestras, a los maestros. Es una reforma administrativa. Desde aquí, desde Los Ángeles, vuelvo a reiterar, para que no quede la menor duda, vuelvo a decir sin ningún titubeo, porque a nosotros no nos van a engañar. Morena siempre va a estar con el magisterio de México, siempre va a estar Morena apoyando a las maestras y los maestros de México. La tercera reforma de Peña Nieto fue la llamada reforma fiscal. Aumentos de impuestos, que es una inmoralidad, que es una gracia, una cachetada al pueblo, porque continúa reinando en México la corrupción, y en vez de combatir la corrupción, de erradicar la corrupción, han decidido aumentar los impuestos, sobre todo en las zonas fronterizas. Aquí en California y en otros estados de la Unión Americana se paga 8% de impuesto al consumo. En México ya los estados fronterizos se tiene que pagar el 16% del impuesto al consumo. Y cada mes está aumentando el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Ya la gasolina en México es más cara que en Estados Unidos, con la diferencia de que un trabajador aquí gana 15 veces más de lo que gana un trabajador en nuestro país. Eso es lo que significa la llamada reforma fiscal. Y repito, lo que molesta más, porque es un agravio, un insulto, el que aumenten impuestos y se mantenga la corrupción. En nuestro país, eso se tiene que tener muy presente. Hay dinero. No es cierto de que no haya presupuesto. Este año, presupuesto nacional es de 4 billones de pesos. Una cantidad
considerable. Somos 26, 28 millones de familias. Si ese dinero se dividiera en partes iguales, alcanzaría para entregar de 12 a 15,000 pesos mensuales por familia. Pero eso no sucede, porque la mayor parte de ese dinero, aunque es del pueblo, se queda arriba en unas cuantas manos. Yo calculo que de manera conservadora se deben de estar robando de esos 4 millones el 10%, 400,000 millones de pesos al año. Es lo que se da por el caño de la corrupción. Si se combatiera esa corrupción, no habría necesidad de aumentar los impuestos, y con ese presupuesto se podría impulsar actividades productivas, crear empleos, garantizar el bienestar de nuestro pueblo. También es injusto que aumenten los impuestos y no haya en México un plan de austeridad, un plan de ahorro en el gobierno. Le cuesta mucho al pueblo de México mantener al gobierno. Es un gobierno mantenido y bueno para nada el que tenemos en nuestro país. Sueldos de los altos funcionarios públicos hasta de 600,000 pesos mensuales. Los altos funcionarios públicos de nuestro país son de los que ganan más en el mundo. Ganan más los altos funcionarios públicos en nuestro país que lo que ganan los funcionarios públicos en Estados Unidos y en otros países del mundo. Tienen muchas prestaciones, están colmados de atenciones, de privilegios. Ustedes saben que el presupuesto público, que es dinero de todos, se le paga pensión a los expresidentes. Luego de todo el daño que hicieron y de lo que robaron, hay que pagarle pensión a Salinas, a Cedillo, a Fox, a Calderón. Tenemos un gobierno rico con pueblo pobre. Ustedes seguramente no saben, no porque no quieran saber, sino porque esta mafia controla, domina, se impone, porque tiene en sus manos a la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo a la televisión. Y así es como administran la ignorancia en el país. Muchas cosas no alcanzan a saberse, muchas cosas no las sabe el pueblo de México, se ocultan porque no les conviene. Seguramente ustedes no saben, son de los más informados, de los más avispados de México, pero a lo mejor no saben que Peña Nieto se compró un avión que vale 7,000 millones de pesos. Más lujo para un jefe de Estado, para un gobernante. Nada más les dejo de tarea que hagan la cuenta. ¿Cuántos años de presupuesto de sus municipios en México es lo que cuesta el avión de Peña Nieto? Saben que nuestro país tiene como 2,500 municipios, y de esos 2,500, el 90% de nuestros municipios tiene muy poco presupuesto. Puedo decir que hay municipios que tienen presupuesto de cuando mucho 20, 30 millones al año. ¿Cuánto significa 7,000 millones que costó el avión de Peña Nieto? A veces, y eso
Lo sé porque ando constantemente recorriendo los pueblos. Son como 200 o 300 años de presupuesto de un municipio de México, lo que costó el avión de Peña Nieto. Por eso, esa reforma fiscal no ayuda en nada al pueblo. Al contrario, afecta a la economía. ¿Saben que lo que va de Peña Nieto, la economía está estancada? ¿Saben cuánto ha crecido la economía en México en un año, 5 meses? 1%. Si descontamos el aumento de la población, el resultado es 0 crecimiento económico. Y ustedes saben bien que si no hay crecimiento económico no hay empleo. Y si no hay empleo no puede haber bienestar. Si no hay bienestar no puede haber tranquilidad y paz social. Y aprovecho para decirles que si hay violencia en México es porque llevamos 30 años desde que están aplicando esta llamada política neoliberal, que no es más que neoporfirismo, sin crecimiento económico. 30 años sin que haya crecimiento de la economía de México. Esto no se sabe, no se difunde. México es de los países del mundo con menos crecimiento económico. Hemos estado a veces abajo de Haití en crecimiento económico. Por eso es que se desató la inseguridad y la violencia, porque no hay desarrollo, no hay empleo, se desatendió a los jóvenes y ahora estamos pagando las consecuencias. Y estos irresponsables y corruptos gobernantes de México, en vez de cambiar la política económica, en vez de impulsar las actividades productivas, en vez de rescatar al campo del abandono, en vez de que haya empleo para los jóvenes, quieren resolver el problema de la inseguridad y de la violencia solo con medidas coercitivas, con el ejército, con la policía, con la armada, con cárceles, con amenazas de mano dura. Quieren combatir la violencia con la violencia, quieren apagar el fuego con el fuego, quieren enfrentar el mal con el mal. Y por eso no se resuelve el problema de inseguridad y de violencia en nuestro país, porque no quieren cambiar la actual política económica, no quieren atender las causas con las que se desató la inseguridad y la violencia en México. Acabo de estar en Michoacán, en una gira. Saben ustedes que hace un año se pagaban a los campesinos de Michoacán a 4.50 por kilo de maíz, 4 pesos 50 centavos por kilo de maíz. Ahora les están pagando 2.50 por kilo. Por eso es que hay problemas de inseguridad y de violencia, porque no hay opciones, no hay alternativas, no hay empleo, porque el modelo económico que están imponiendo en México desde hace 30 años es para favorecer al 1% de los mexicanos a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Y por si fuese poco, que a eso se han dedicado nada más estos gobernantes, en diciembre del año pasado se atrevieron a reformar el artículo 25, el artículo 27, el artículo 28 de la Constitución para privatizar todo el sector energético nacional, para entregar las ganancias del petróleo a particulares, a nacionales y sobre todo a las empresas petroleras extranjeras. Van a privatizar la refinación del petróleo, la petroquímica, el 100% de la industria eléctrica nacional. Por eso es nuestro movimiento, por eso es nuestra lucha. No somos rebeldes sin causa. Nosotros vamos luchando porque queremos una transformación. Yo, paisanos, quiero que me ayuden desde
vamos a cancelar la reforma energética del petróleo. No es del Estado, no es del gobierno, mucho menos del Peña Nieto. El petróleo es del pueblo y es de la nación. Para eso es nuestro movimiento, para transformar al país. Y tengamos fe, porque vamos a lograr los cambios más temprano que tarde. Acabo de tener en mis manos una encuesta nacional, un sondeo. Me dio mucho gusto, porque ya el 50%, la mitad de los mexicanos que votaron por Peña Nieto están arrepentidos. Y se puede decir que ya es tarde, que ya se causó un daño que se pudo evitar. Pero yo considero que es de sabios cambiar de opinión, que nunca es tarde. Y qué bueno que ya la gente está despertando. El pueblo se le puede engañar una vez, 2 veces, pero no se le puede engañar toda la vida. Por eso no perdamos la fe, no perdamos las esperanzas. Hay también quienes dudan de que se vaya a lograr el cambio de manera pacífica, porque ya nos han robado en 2 ocasiones. Que no haya duda sobre eso. Sí se puede. Vamos a lograr la transformación del país sin violencia, con la participación consciente y organizada del pueblo. Recuerden ustedes cuánto tiempo le llevó a Nelson Mandela lograr la liberación de su pueblo. 50 años tuvo 27 años en la cárcel, pero salió de la prisión y se logró que triunfara la causa de la igualdad y contra el racismo. Siempre que se lucha por una causa justa, se triunfa. Puede tardar, pero se puede consumar ese propósito. Vamos nosotros por eso a seguir adelante. Sabemos que va a triunfar nuestro movimiento porque la causa que defendemos es muy justa, es muy noble. Nos puede llevar tiempo, pero va a triunfar nuestro movimiento. Ya en la pasada elección obtuvimos 16 millones de votos sin entregar nada a cambio, sin entregar despensas ni materiales de construcción, ni tarjetas Soriana, ni monederos electrónicos. 16 millones de ciudadanos libres. ¿A qué apostamos ahora? A que cada vez va a haber más gente. Queremos contar con 30 millones de ciudadanos. Y cuando logremos tener 30 millones de ciudadanos apoyando el movimiento de transformación, ya no le va a servir a la mafia del poder ninguna maña, ningún truco, ningún fraude, y vamos a lograr la transformación de nuestro país. Por eso tenemos que ir acelerando. Así como están ustedes aquí, así están muchos ciudadanos en todo el país, sus familiares. Cada vez que voy a los pueblos de México, porque conozco todos los municipios del país, hay mucha gente que no pierde la fe, que no pierde las esperanzas. Vengo también con ustedes aquí a Los Ángeles a decirles que estamos construyendo Morena. Ya no estoy en el PRD. Nunca voy a
ofender a los militantes del PRD. Los quiero mucho. Yo fui fundador de ese partido. Fui presidente nacional del PRD. Tuve que salirme del PRD porque los dirigentes de ese partido traicionaron al pueblo de México. Se fueron del lado del Peña Nieto con el llamado Pacto por México, que no es más que pacto contra México. Y por eso grité en mi raya: no queremos ser nosotros paleros del régimen corrupto. Estamos constituyendo Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, un nuevo instrumento de lucha al servicio del pueblo, al servicio de la sociedad, con una filosofía, con una doctrina que se puede resumir diciendo que nosotros concebimos, nosotros aceptamos que venimos a este mundo a servir y no a que nos sirvan. Nosotros, que estamos en Morena, concebimos que el poder solo vale, solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Nosotros concebimos que ser de izquierda es sencillamente más, ninguna otra consideración, es ser de buenos sentimientos y honesto. Ser de izquierda significa tener buenos sentimientos y ser honestos. No puede ser de izquierda el corrupto, no puede ser de izquierda el individualista, el egoísta, el que le da la espalda a los dolores de la humanidad. Y también en Morena nosotros sostenemos que se puede ser feliz buscando la felicidad del prójimo. En Morena, para nosotros, la verdadera felicidad no es acumular bienes materiales, no es acumular dinero, riquezas, títulos, fama. La verdadera felicidad es estar bien con nosotros mismos, estar bien con nuestras conciencias y estar bien con el prójimo. Esa es la idea que tenemos, esa es nuestra filosofía, el amor a la familia, el amor a la naturaleza, el amor al pueblo, el amor a la patria, el amor al prójimo. Eso es lo que nos mueve, no la búsqueda del poder por el poder o la obtención de dinero. Eso, paisanas, vamos hacia adelante. No hay pierde. Esta causa tiene futuro, hasta en el peor de los casos. Si nosotros no vemos el triunfo, si nosotros no vemos consumada la obra de transformación, le vamos a dejar muy avanzado el trabajo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las nuevas generaciones. No es en vano esto que estamos haciendo. Anoche lo decía yo, la universidad, donde me invitaron a dar una conferencia. Decía yo que esto es como caminar hacia un ideal, es como una utopía, una bella utopía, un bello ideal. Nosotros queremos construir aquí en la tierra el reino de la justicia, y es caminar hacia ese ideal. Es como ir caminando a San Diego, o a Tijuana, o a Mexicali, o más lejos, a Hermosillo, o a Guadalajara, o a la Ciudad de México, o al Chuchiate de Chiapas, y preguntar cuánto falta para llegar. La mejor respuesta siempre va a ser: tú sigues caminando, se hace camino al andar. Nosotros tenemos que seguir caminando hacia ese bello ideal. Queremos que en nuestro país haya democracia, que nunca ha habido
pueblo y para el pueblo, para que de esa manera se distribuyan con justicia las riquezas del país. Queremos que haya honestidad, que se limpie de corrupción a México. Queremos, desde luego, que haya justicia. Para eso es este movimiento. Yo quiero también aprovechar este acto para pronunciarme acerca de la política migratoria del gobierno de Estados Unidos. Lo hago con respeto, pero también lo hago porque considero tener derecho como ciudadano del mundo. Considero que el presidente Obama no ha cumplido con su compromiso de impulsar una reforma migratoria. Ya se terminó su primer periodo, lo ofreció desde la campaña, ya está en su segundo periodo y no ha habido resultados. Ha guardado en los últimos tiempos un silencio inconsecuente. Fue incluso a México y ni siquiera tocó el tema de la reforma migratoria. Fue a México a hablar de idea, desde hablar sobre lo que le ha ofrecido a los mexicanos que por necesidad se han tenido que venir aquí a trabajar a Estados Unidos. Yo aquí aprovecho para hacer un llamado al presidente Obama para que cumpla con su compromiso de llevar a cabo una reforma migratoria. Debe cumplir antes de que termine su mandato. Hasta ahora, de lo que hay constancia y las cifras no mienten, es que ha sido uno de los peores presidentes de Estados Unidos en cuanto al trato que le ha dado a los migrantes mexicanos. Más de 2 millones de mexicanos han sido deportados durante el mandato de Obama. Ningún otro presidente de Estados Unidos había deportado a tantos mexicanos. Por eso, con mucho respeto, pedimos que se aplique, porque de lo contrario vamos nosotros a subrayar ahora y siempre de que mintió, de que no le cumplió a los migrantes y va a pasar a la historia como uno de los presidentes más discriminatorios de Estados Unidos. Y esto va a ser una sanción histórica. No queremos inscribir nosotros en la lista de los presidentes racistas a Obama. Es mejor que cumpla con su palabra y que resuelva el problema de los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos. Soy consciente que esto no es un asunto solo del gobierno de Estados Unidos. Se luego que la gran responsabilidad del gobierno de México, porque muchos de ustedes, millones de mexicanos, no estarían aquí si en México hubiese desarrollo, si en México hubiese empleo, si en México se garantizara el bienestar para los mexicanos. Muchos de los que están aquí vienen por necesidad, no por gusto, porque vienen a buscarse la vida, son como exiliados por la injusticia que hay en nuestro país. Y una gran responsabilidad del gobierno mexicano. Nosotros estamos luchando, pero también le recuerdo al presidente Obama que tenga en cuenta lo que son los derechos universales. Que recuerde ese gran presidente
hubo en Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt, el mejor presidente que ha habido desde mi punto de vista en este país. Él garantizó los derechos de todos los ciudadanos del mundo. No se puede discriminar a nadie, no se puede deportar a nadie cuando lo que viene es a buscarse la vida a Estados Unidos. ¿Qué es lo que provoca las deportaciones? Llevan a México a gentes ya sin futuro, frustradas, sin posibilidades de salir adelante. Es una grave violación a los derechos humanos, porque deportar a muchos mexicanos que vienen a Estados Unidos es como mandarlos al sacrificio. No hay que olvidar que el principal derecho humano es el derecho a la vida. Por eso vamos a estar siempre pendientes de lo que suceda en todo lo relacionado con la reforma migratoria. Y aunque pase el tiempo, si no se resuelven asuntos, si no cumple Obama, siempre lo vamos a estar diciendo de que llegó a la presidencia y engañó a los migrantes. Ojalá yo tenga que rectificar y me equivoque, y ojalá el presidente Obama todavía en el tiempo que le queda asuma su responsabilidad y más allá de la oposición de derecha que hay en este país, de la oposición conservadora, resuelva proteger a los seres humanos que vienen en busca de trabajo, vienen a buscarse la vida aquí a este país. Yo mucho gusto estar con ustedes, amigas y amigos. Ya hablé bastante, creo que no me quedó ningún tema, solo decirles que ya estoy recuperándome con un problema de salud, pero ya se dieron cuenta que estoy en proceso de recuperación. Pregunta. Me recomendaron los médicos para terminar de recuperarme. Me dicen que me hace bien que traiga yo a Mecánico Corto, al producto de Peña Nieto. Pregunta. Yo voy a saludar de parte de ustedes a todos los compañeros de México. Hoy salgo de nuevo a Baja California Sur porque mañana tenemos asamblea, así como esta en La Paz y en Los Cabos. Y estamos recorriendo de nuevo todo el país. Aquí en California se están formando los comités de Morena. Hay que organizarnos bien. Aquí en California y en todo Estados Unidos hay que tener los comités de Morena. Es fundamental la organización y no estarnos peleando. Hay que buscar la unidad. El que quiera pelearse, pues que busque pelearse arriba. Que si tienen ganas de pelear, ahí está el corrupto de Peña Nieto o el jefe de la mafia del poder, Carlos Salinas de Gortari. ¡Súbanle! Pero no nos estemos peleando